Bueno, ¿con qué tema hoy? Vamos a hablar sobre los efectos espirituales de la droga. Ajá. Porque sabemos mucho sobre ese flagelo que en realidad hoy ataca nuestra sociedad y en realidad todo el planeta. La droga es algo que vemos que ha tenido un aumento en los últimos tiempos y que lamentablemente en las grandes ciudades, en las grandes urbes, consumen no solamente los adultos, los adolescentes, sino también los niños, la droga, ¿no? Y sabemos todo lo devastadora que es la droga a nivel físico, todo lo que cuando consumimos determinadas sustancias tóxicas pueden llegar a agredir todo el torrente sanguíneo, pueden llegar a afectar toda la parte respiratoria, la parte neurológica, toda la parte de comportamiento, pero no se sabe tanto de la parte espiritual. Y como tú sabes, el compromiso que tiene la doctrina espírita con nuestro bienestar bio, psicofísico, espiritual, creo que nos compete informar lo que nos dicen los espíritus superiores a través de diferentes libros que han dictado y han escrito, como por ejemplo podemos citar el libro Misioneros de la Luz, recibido a través de la psicografía del gran médium brasileño Francisco Cândido Xavier, a donde ellos explican que nosotros tenemos ese cuerpo espiritual, para algunas culturas el cuerpo K, como los egipcios, para los investigadores rusos el modelo organizador biológico, y que es un cuerpo espiritual que todos lo tenemos y que en realidad es donde se refleja todo lo que sucede en el cuerpo orgánico. Esos cuerpos están trabajando, interactuando, y uno refleja lo que está sucediendo en el otro. Nosotros, por ejemplo, el espíritu recibe una información, lo transmite a través de ese cuerpo periespiritual y el cuerpo acciona. El cuerpo, a su vez, recibe un estímulo, el perispíritu transmite y el espíritu recibe. Entonces, también todo lo que nosotros ingresamos a nuestro cuerpo orgánico tiene directamente una relación con ese otro cuerpo periespiritual. Y, por ejemplo, los espíritus hablan en Misioneros de la Luz que la sangre vendría a ser a donde las células de la sangre conforman una red a donde ese cuerpo se asienta. El cuerpo periespiritual entra en relación directa con el cuerpo físico a través de la sangre. Entonces, cuando nosotros contaminamos la sangre, automáticamente ese cuerpo espiritual recibe esos efluvios malignos y reacciona. Y pasa muchas veces a tener deformaciones y lecciones en el cuerpo periespiritual. Pero luego también en otro libro que es muy interesante, también dictado por el espíritu de André Luis, que se llama Evolución en dos mundos, ahí ese espíritu explica la parte neurológica, esas células que son las neuronas, cómo de alguna manera bajo el influjo de la droga, ellas se ven leccionadas y también accionan directamente con ese cuerpo periespiritual. Entonces, ese cuerpo al comenzar a estar leccionado, nosotros ya estamos de alguna manera condicionando hasta nuestra forma periespiritual para cuando lleguemos al otro lado. Muchas veces, cuando el espíritu desencarna, se puede llegar a sorprender que está deformado espiritualmente, ya no tiene la forma humana, hasta llega a lesionarse y a perder la forma humana. Pero además podemos ir más allá, porque también los espíritus nos explican que cuando el ser consume determinadas sustancias, se vincula desde el lado espiritual con otros seres que de alguna manera también por una cuestión de sintonía, buscan nutrirse de aquellas necesidades, porque sabemos que cuando el espíritu parte a la patria espiritual, parte con sus gustos, con sus tendencias y con sus vicios. Entonces, cuando un ser desde el otro lado mantiene el vicio de determinada sustancia, ya sea alcohol, ya sea droga,
ya sea la sustancia que sea, ¿no? Porque sí, hay muchas sustancias, psicofármacos también, puede llegar a sentir esa necesidad durante mucho tiempo y a vincularse espiritualmente con aquel huésped que va a buscar, que a través de él entonces, a través de sus emanaciones fluídicas, porque pensamos, la forma de adquirir la droga no va a ser la misma, sino que tiene que buscar otra metodología que va a ser de aproximarse a alguien que de alguna manera le pueda proporcionar a través de las emanaciones fluídicas del consumo o de las emanaciones que quedan impregnadas en el perispíritu. Pero cuando se realiza esa simbiopsis, que el ser se aproxima, también el huésped, el encarnado, comienza a sentir esas influencias espirituales, cambiando su comportamiento y llegando a tener depresión, a tener tristeza, a tener falta de voluntad, y esa dejadez que va a comenzar a notarse, sí, que es notorio cuando vemos que las personas llegan a esas adicciones más crónicas, sí, que pierden totalmente el desalineo y que terminan por ahí alejados de su familia, terminan en las calles, porque ya su voluntad, su centro motor queda lesionado y el ser, ese otro, comienza a llevarlo hacia los lugares a donde él necesita que el otro esté para vincularse. Por eso vemos que el problema de la situación de dejar la droga no es algo tan sencillo, porque hay que hacer un trabajo, sí, con este ser, médico, con el huésped y con el otro. Con el huésped y con el acompañante. Entonces tendría que ser un acompañamiento que es multidisciplinario, con toda una metodología médica, pero a su vez también espiritual, tratando de persuadir al acompañante para que también se pueda llegar a abandonar el vicio y a rehabilitarse. O sea, la rehabilitación es física y también la rehabilitación a nivel espiritual. Por eso es algo tan complejo, ¿no? Y que no se conoce, porque no es tanto lo que de esto en realidad lo puede hablar la doctrina espírita, porque de primera mano tiene la comunicación con esos espíritus y nosotros trabajamos con esos dos planos. Que también fue como que una misión que les encargaron, ¿no? Exacto, porque tuvieron que estudiar también sobre la temática. La doctrina espírita, como sabemos, es una nueva revelación que llega a la Tierra y que realmente de esa óptica que nos hace ver que somos seres interdimensionales y que somos seres espirituales, que vivimos a través del tiempo y que luego de este cuerpo físico continuamos viviendo, en realidad esa vida más allá de este cuerpo es muy rico entender y estudiar lo que nos explican los que están del otro lado a través de las diferentes mediunidades, para darnos una visión que es mucho más amplia sobre esa simbiopsis espiritual que muchas veces se forma con determinadas situaciones tan complejas como es el caso de la droga. Exacto. Y que ya en Brasil, en algunos hospitales espíritas se tratan específicamente, y en centros de recuperación a donde se trabaja con el paciente desde el lado clínico-médico y también desde la parte fluídica con los pases de energía y con la rehabilitación, diríamos, de cambio de comportamiento a través del conocimiento, ¿no? Ayudando al ser a que comprenda la realidad en la cual se encuentra y dándole herramientas para que cambie y para que se rehabilite y rehabilite su entorno espiritual, ¿no? En este caso, acá en la casa, ¿lo podemos hacer? En realidad, nuestra casa todavía, como cualquier centro espírita, lo que puede ofrecer son los pases, que es la fluidoterapia, que es muy eficiente para este tipo de tratamientos, y también la orientación para la familia. Porque cuando tenemos un ser que está pasando por una situación de dependencia en la familia, toda la familia está afectada,
y puede ayudarlo con un cambio de comportamiento familiar que puede llegar a ser también con la práctica del Evangelio en el hogar, comenzar a fortalecer el ámbito de la oración en la casa y ayudar a que ese ser también vaya rehabilitándose en su forma de ver su realidad del momento, su realidad espiritual, ¿no? ¿Tienen grupos de recuperación o no? En realidad trabajamos, es individual y con la familia. con las personas y con las familias que llegan, pero como te decía, es un trabajo que tiene que haber de dos partes, ¿no? Nuestra parte y la del otro lado, y además con mucha información que sí se puede presentar, porque como ves la visión que tenemos es bien diferente a lo que no todo el mundo tiene acceso, diríamos. Exacto. Porque no todo el mundo sabe de la realidad espiritual que nosotros de primera mano sí podemos tener contacto con ella, ¿no? ¿Reuniones y charlas? Nuestras reuniones en la Casa Espírita de acá de Maldonado son los martes a las 20 horas y los miércoles a las 19 horas. Y pueden buscar también las casas de todo el país a través de la página de la Federación Espírita Uruguaya, que hay muchas casas espíritas en diferentes departamentos, que pueden acceder a www.espiritismouruguay.org. Exacto. Como siempre, un lujo, ¿eh? Muchísimas gracias, Muchas Eduardo. gracias a ti por el espacio, que tengamos un lindo fin de semana y que podamos mantenernos con el corazón siempre en paz.